es una figura de acción. Después lo acuñaron como figura de acción. Pero un muñequito dice, lo conversabas en el colegio, es que le gusta jugar con muñecas. Si lo conversabas en una reunión familiar, es que quiere cachaquitos. Si lo hablabas con tu papá, hay otras prioridades, tienes que estudiar. Cuando salía con alguna chica, era un tema de, bueno, qué niñado, qué infantiles. En una conversación entre amigos, sí, bueno, pues sí, son cosas que ya pasaron de moda. Bien, mi nombre es Andrés Moscol Cajas, soy jefe del área de inteligencia de negocios de un retail. Mi afición es la de coleccionar figuras y piezas de Star Wars. A inicios del año 1980, mi padrino, Jorge Moscol, me llevó al cine. Él normalmente me contaba las películas, pero él sabía que esta película sí me iba a gustar verla. En esa época podías ir al cine, ibas una vez, y de ahí todo lo que te quedaba era ver recortes de periódico, si había alguna imagen en algún sitio. Tú querías volver a ver la película, no podías ver toda la película, pero con una escena o con un pedacito de foto, ya tenías la escena completa y ya te imaginabas el resto. Han Solo, Darth Vader, Luke Skywalker, Yoda y los demás personajes de la Guerra de las Galaxias ya están en Lima para que tú los colecciones. Y con ellos llegan sus supernaves de combate, como el Millennium Falcon y los cazas imperiales, y todos con la garantía de Baza. Iba a la habitación donde mi papá tenía sus maderas y sus herramientas de carpintería, y ahí hacía las mías de madera. De todo lo que hice en su momento, conservo esta pieza. Esta pieza la hizo un niño de 8 años, hace muchos años atrás, hace mucho tiempo. No en un sistema lejano, sino en uno muy cercano, muy ilusionado por tener sus propias figuras de Star Wars. Tal vez hoy para mí y para muchos en mi familia, esta figura tiene mucho más valor porque la hice cuando empecé mi ilusión de empezar mi colección. Por eso la conservo y le tengo mucho cariño. No todos los niños del barrio tenían. Entonces, los que tenían las figuras, bueno, decían, no, sí, pero esas son de maderita, hombre, eso no juega. Más de lejitos. El error que puede cumplir el entorno cercano sería de minimizar, desvincular o simplemente no tomar atención a aquello que nos pueda generar algún tipo de satisfacción. Si uno es niño y está en etapa de formación, lo que busca es la validación. Y si en caso ha cumplido algún logro, entonces el papá o mamá le refuerza con una felicitación. Si en caso no lograra, pues simplemente se realiza lo que es la remisión de esta conducta con relación a errores. Esta figura representa que mi papá validaba para mí que aquello que tanto me gustaba, él lo reconocía como bueno y por eso me lo daba. Esta figura no era una figura atractiva, no era un personaje principal, no era uno de los villanos, no era una figura que resalte en relación a los demás. Era un personaje cualquiera, pero para mí, este personaje que es Lobot, es el regalo de mi padre, era el que dio pie a de que lo que hacía, yo como coleccionista, iba bien. Ahí vemos el hecho del refuerzo o simplemente de la remisión de algún tipo de conducta. En ese caso fue un refuerzo, porque le dio otro regalo debido a las emociones que se generaron en ese momento. Fuera de que sea algo que cueste o no cueste, el niño no le importa, pero lo que le importa es la experiencia que vive. Y cuando uno es adulto, recuerda la experiencia de ese momento, más no cuánto costó, qué o de qué material fue, sino qué es lo que vivió. Malo, hoy día no lo considero malo, ¿ya? Pero tal vez en su momento el esconder mi afición con los compañeros del colegio,
todos los niños del colegio, yo estudié en un colegio nacional, los niños del colegio jugaban a la pelota y decir, oye, a mí me gustan los muñequitos de Star Wars, le gustan las muñecas, entonces ya no era un tema de conversación. Pero en esa época era como un tabú, con mis enamoradas, antes que con mi esposa, con mis enamoradas no era un tema que se podía tocar. En una reunión de amigos no ibas a hablar de Star Wars. Que si empezabas a hablar de ciencia ficción ya, de las películas del momento, tómate un trago, hermano, hemos venido a disfrutar. O sea, o te hablaban de fútbol, o te hablaban de motos, o de chicas, pero de Star Wars no hablábamos. Y lo mismo me sucedía con mis enamoradas, o sea, no era un tema que podías tocar con libertad, porque simplemente me imagino en la cara que me ponía la chica en ese momento, diría, uy, me he metido con una niñada, o sea, por ahí como que no juega. Estas figuras o estas maquetas tienen una conexión emocional, mucho más que el valor económico. Y al tener un valor emocional y venir una persona a la cual uno comienza a conocer, quiere, se siente atraída y la rechaza, es también rechazar el significado que tiene este producto. Pero por el contrario, si entiende y vincula cuál es mi relación con este objeto, entonces lo respeta y lo cuida. Entonces, bienvenido sea. Cuando ya conversaba con mi esposa, en ese entonces era mi enamorada, le digo, sí, he comprado esta figura. ¿Qué, de G.I. Joe? No, de Star Wars. ¿De Star Wars? Sí, de Star Wars. ¿A ti te gusta Star Wars? Sí. A mí también. Y ese era ya un vínculo. Y me dijo, y la vi de esta manera y me gustó. Ay, le digo, a mí me encanta la película. Es más, tengo el póster, libro, juguete. A ver, muéstrame. Y la llevé a mi casa y le enseñé lo que tenía hasta ese momento. Que no era toda la colección, obviamente, era una parte. ¿Dónde empieza el tema de que yo dije, ya, sí, me gusta Star Wars, lo reconozco y me interesa un rábano lo que piensa el resto? Cuando en algún momento con mi esposa habíamos comprado unos polos y yo me puse una figura de Star Wars, o sea, un emblema o el casco de un soldado en el pecho y ella tenía igual de la princesa Leia. Nos pusimos los polos y nos interesaba un rábano lo que el resto del mundo pensase. Me comentabas de que en un primer momento era un R2-D2. Es el que inició todo esto. Entonces, cuidarlo es bastante relevante para mí. Y que venga otra persona y que se vincule también con esto es cuidar el vínculo entre nosotros para poder seguir reforzando esta situación que tenemos. Yo cuando cumplí 15 años fue la última vez que me regalaron una muñeca que se llamaba Bomboncito, era una de base. Pero con el tiempo, pues ya uno va creciendo, ¿no? Las muñequitas ya se quedó de lado, por decir, ¿no? Y ese fue el último regalo de papá. Y ella es mi bomboncito. Cuando cumplí 15 años, en el trabajo de mi papá nos hacían fiesta a los niños. Nos regalaban siempre. Y fue la última muñeca que nos regalaron. Ya hasta ahí nomás participábamos los niños. Y ella es mi bomboncito. Es igualita, idéntica a la que tenía anteriormente. Yo la gané. Y yo le dije, uy, la encontré. Yo me siento muy feliz. Hay gente que no puede compartir su afición por la cerveza con sus hijos, con el resto de su familia. A mí, hasta los tíos que viven lejos conocen cuál es mi afición y me la celebran. Me he dado el gusto de llevar a mi familia, incluyendo a mi madre, a un estreno de película. Siento feliz. Siento que mi familia también la hago feliz cuando nos vamos juntos, cuando les comparto este tema de la afición. Claro, no es que todos coleccionemos lo mismo, ¿no? Mi hijo mayor le gusta Dragon Ball, tiene su colección. Y mi hijo menor le gusta todo lo que es Lego. Entonces, cada uno de nosotros tiene diferente tipo de colección, ¿no? Cuando uno es adulto, ya las cosas van cambiando, ya que van teniendo sesgos en función a las responsabilidades que tenemos. Este hecho de cortes, de normas, nos va limitando en función a la etapa de vida. ¿Cuáles son las responsabilidades que tienes? Ya no es tanto jugar ni distraerte, sino tener más responsabilidades y cumplir con tus obligaciones en función a tu etapa de vida. Ya cuando soy papá, ya cambia todo porque ya no puedes estar pensando solamente en tus gustos. Tiene prioridad la vida de los hijos, la vida de la esposa. Sacrificó mucho por la familia.
se limitó bastante las salidas, ya no teníamos los temas de poder gastar en figuras de acción o muñequitos o naves, nada de eso. Todo eso pasó a un tercer plano, ni siquiera segundo plano, tercer plano, porque el primer plano para nosotros era la alimentación y la seguridad de los chicos, en este caso de mi primer hijo, y el tema de la salud el segundo. Si hubo alguna oportunidad para comprar algo, se dio cuando ya estuvimos económicamente más estables. Sabía que iba a llegar un momento en el que iba a compartir esa afición, tal vez por solamente coleccionar algunas piezas con mis hijos. Pero no es que me sentí molesto porque ahora soy papá. Mira, no, eso no pasó. Eso no pasó por ninguna esquina de mi mente. Tal vez las circunstancias te llevan por un camino equivocado. Te ves forzado incluso a actuar de maneras que no quieres. Sin embargo, hay un momento, un espacio, un resquicio, un islote en el que te puedes sostener y del cual tú puedes emerger y salir. Y para mí Darth Vader significa eso. Y cuando veo esa escena en la que Darth Vader se recupera y carga al emperador y lo lanza por un costado, a veces siento un nudo en el estómago, porque me acuerdo de lo que simboliza eso. Mi deseo era hacer juguetes, y si eran de Star Wars, mucho mejor. Si eran maquetas, mejor. Y ahí viene la otra parte que es la más divertida, que ya no solamente como un niño grande con tarjeta de crédito, tarjeta o acceso al efectivo, podía comprarme cualquier figura y tenerla, sino aquello que yo quería hacerlo. Y lo mejor, no era solamente plástico, también podía hacer la pieza, la parte electrónica. Entonces ya a mis juguetes les empecé a hacer cosas electrónicas. Este sonido, por ejemplo, va a ir dentro de uno de esos casos, dentro de esas naves de plástico. Entonces ya me divierto de otra manera. Ya aquello que la fábrica no hace, lo hago yo. Entonces ya hago los juguetes como a mí me gustan. Si viene a ser la redención del personaje con el que tanto me identifico, la forma de redimirme de aquello en lo que quería convertirme y lo abandoné porque las circunstancias no se dieron, la he recuperado con el tema esto de hacer yo mismo mis propias naves. Ese niño al que no le he roto la ilusión y que siempre le digo, no me he convertido en otra persona que no fuese la que quería ser. La enseñanza de padre e hijo, esa es la esencia que yo rescato. Que cuando empiezo a hablar de mis personajes, se me hace un nudo en la garganta como cuando era niño los veía en la televisión o en el cine. Ese nudo que me hace sentir a ese niño presente y decirle, oye, mira, lo logramos, ve, ya tenemos toda la colección. Y encima ahora somos el personaje que nos gusta. Si nosotros vivimos en función a lo que los demás digan, va a ser complicado, porque nunca vamos a darle a todos la satisfacción de la respuesta que buscaran. Pero sí podemos ser coherentes con lo que decimos, sentimos y pensamos con nosotros mismos y con los demás. Y ahí va la autenticidad que parte de nuestra autoestima. Hoy será cartón, mañana será madera. Tarde o temprano, tu ilusión se convertirá en realidad si mantienes el paso por la buena senda.